La pregunta que nos hacemos todos es, ¿desde qué punto partimos? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿A dónde queremos llegar y cómo vamos a hacerlo? Y sobre todo, ¿quiénes sufren más esas desigualdades de las que estamos hablando? Para empezar a abordar estos asuntos y entrar en materia, tengo aquí delante a 4 personas que saben muchísimo más que yo, que se van a sentar aquí conmigo en este escenario. Paso a presentarlas, podéis ir subiendo. Óscar Bazoberri, sociólogo, especialista en métodos de investigación, es coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural para Sudamérica y es profesor, corregidme si digo algo mal, profesor en el posgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, que está en La Paz, en Bolivia. Francisco Lorenzo, al que llamamos Kiko, porque es tocayo mío. Doctor en Sociología, diplomado en Trabajo Social, es director de Acción Social de Cáritas Española, profesor también del Departamento de Trabajo Social de la UNED. Él tiene mucha experiencia en el trabajo con personas sin hogar y con personas que han tenido problemas de drogodependencia. Has escrito muchísimos artículos y has hecho investigaciones sobre pobreza y exclusión, capital social, tercer sector. Tienen un currículum muy amplio. Yo intento resumirlo, pero no me lo ponen fácil. No me lo ponen fácil. Fernando Martín, aquí está, guionista, realizador de documentales. Tú y yo nos conocemos. Sí, puede ser. Sí, nos conocemos. Con más de 20 años de experiencia haciendo esos documentales, él ha hecho de realizador, montador, reportero gráfico. He quitado algunas cosas porque eran demasiadas. Sí. Operador de cámara, guionista, productor y director. O sea, que tiene una visión muy, muy global del mundo audiovisual y de lo que nos ocupa. Ha dirigido documentales para Abierto en Canal, para El filo de lo imposible, en Televisión Española, donde yo trabajo. Documentos TV y La noche temática. Seguro que en 20 años ha dado tiempo a hacer muchas más cosas todavía, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Marta Noya, bienvenida. Abogada con estudios de especialización en género, feminismo y planificación en el desarrollo de la mujer. Ha producido toda una serie de investigaciones y artículos en esta materia. Su mayor experiencia se concentra en el Centro Juana Azurduy. ¿Lo he dicho bien? Azurduy, de Sucre, en Bolivia. Organización de la cual es fundadora y actualmente también directora ejecutiva. Bueno, me parece que tenemos proyectada aquí, y si no lo vamos a ver enseguida, una viñeta de Mafalda. ¿Está por ahí? ¿La podemos ver? Esa viñeta de Mafalda. Porque aquí está. La leéis bien desde atrás, ¿no? Es muy buena, como todo lo que hacía Aquino, evidentemente. ¿Vosotros ya la habéis leído? ¿La habéis visto? Realmente, como cuenta esta viñeta, y es una pregunta que os hago a cada uno de vosotros, podemos empezar un minutito para cada uno y luego ya hacemos unas preguntas más concretas. ¿Realmente se esconde la pobreza, como dice esta viñeta? Que empiece Marta, vamos a dejar que empiecen las mujeres, hombre. Venga. Muy amables. ¿Se esconde la pobreza? Yo creo que se la esconde y también se la justifica, ¿no? De alguna manera, los medios de prensa constituyen los instrumentos de comunicación, de diálogo de la gente. Y si hacemos una revisión muy rápida, probablemente no tengo un estudio, no tengo datos específicos, pero podríamos ver que ni el 1% del contenido de la prensa aborda el tema de la pobreza, que es el mayor problema en el mundo. Y no solo no lo aborda, sino que lo trata desde una manera en que nos hace sentir que estuviese muy lejos de nosotros, que no es un problema nuestro, que no es parte de nuestras preocupaciones, nos aleja de él, nos hace ver como algo ajeno. Y pues creo que ese es uno de los graves problemas, ¿no? Sentir que la pobreza es algo que no es nuestro y que está muy lejana a nuestra vida cotidiana. Fernando o Kiko, bueno, quien quiera. Sí, bueno, complementando. Yo creo que lo que pasa también es que no la miramos, ¿no? Es decir, creo que tenemos opciones de ver la pobreza porque está en la calle, está en un medio de comunicación y además tenemos Google, por lo cual es muy fácil ver imágenes de pobreza y saber que existe, ¿no? Lo que pasa es que no creo que no la miramos porque no nos interesa, ¿no? Y no es algo que tenga que ver con nosotros, nos damos cuenta de ello como esporádicamente y nos produce como un impacto y parece que nos influye, pero luego en el fondo se nos pasa y estamos pensando en otras cosas, ¿no? Y al final también somos una sociedad que estamos muy pendientes de la mejora, del confort, del avance, de poder permitirnos más cosas que las que teníamos antes. Entonces yo creo que el tema de la pobreza y las personas más vulnerables, las que están dejadas de lado, es algo que no nos interesa mirar. O sea, que pasamos un poquito de puntillas. Sí, yo creo que somos muy... O en mi caso, por ejemplo, o en la percepción que yo he tenido trabajando, es que la ciudadanía no mira. No mira. Kiko, Óscar, quien quiera de los dos. Tú tienes el micrófono, Venga. Kiko. Yo creo que se esconde deliberadamente en muchas ocasiones. Se trata de alguna forma
distorsionar para no tener que mirarlo, ¿no? ¿Cómo va a haber en España 8 o 10 millones de personas muriéndose de hambre? Es decir, se exagera para ocultarlo, ¿no? A lo mejor no hay 10 millones de personas en esa situación, pero sí hay muchas que hoy están eligiendo entre pagar la luz o llenar la nevera, ¿no? Entonces creo que hay posiciones en ese sentido. En ocasiones se criminaliza, son los responsables de que a otros les vaya mal, ¿no? Con todo el discurso, por ejemplo, que hay en torno a la migración. Pero también hay que decir, también hay personas, hay entidades, hay políticas que acompañan a la pobreza, digo, entidades como Manos Unidas, hay personas que están ahí todos los días, que están acompañando. Bueno, yo creo que lo fundamental, es verdad que tenemos lo primero que he dicho, lo fundamental es posicionarnos donde queremos estar, en el lugar que no mira, en el lugar que culpabiliza, en el lugar que oculta o en el lugar que está presente y acompañando cada día. Muy buena reflexión. Óscar. Bueno, para complementar, yo me preguntaba cuando Quino hizo este dibujo, ¿no? Pasaron ya décadas y el rostro, las imágenes de la pobreza han cambiado. Como humanidad hemos avanzado en muchos aspectos y sin duda la pobreza es inocultable, pero también tiene otros rostros, que es de lo que voy a hablar después. Sí, la pobreza también se la construye. Dinámicas de territorio, dinámica de población, dinámicas de género, de juventudes, etc. Este sería un poco mi reacción al dibujo de Quino. Hoy si Quino viviría... ¿Qué diría? ¿Qué diría? Bueno, pero es una viñeta, como decías, de hace décadas, pero tiene plena vigencia. Cuando la lees, es que esto, desgraciadamente, no pasa de moda. Desgraciadamente. Bueno, esta mesa la hemos llamado Pon el foco en los olvidados. A mí se me había olvidado decirlo antes, pero creo que es interesante puntualizarlo. No hay un orden predeterminado para preguntar, así que yo voy preguntando. Los guionistas, que son maravillosos, me han puesto aquí las preguntas, pero a mí me gusta mucho más que haya una charla distendida entre vosotros. Tenéis además realidades sociales en las que veis que son muy diferentes, ¿no? Las que abordáis en el día a día en vuestro trabajo. Así que voy a empezar, por ejemplo, con Kiko. No porque sea mi tocayo, Óscar, no porque tenga yo... oye, ¿cuáles serían los puntos más importantes? Tú además que estás aquí en España. Los puntos más importantes sobre los que necesitaríamos detenernos, si queremos hacer una radiografía de esta desigualdad en el mundo, pero en tu caso, por ejemplo, en España. ¿Cuáles son los puntos más importantes en los que tendríamos que poner foco? Bueno, no es fácil. Las preguntas no van a ser fáciles, ¿verdad? Y para responder de forma ajustada en el tiempo. Lo primero es desmitificar o desmontar algunas cuestiones o algunas construcciones del imaginario que no son reales. Es decir, la pobreza no se basa ni en la falta de recursos ni en la falta de esfuerzo, o no se justifica desde ahí. Ni a nivel internacional es por un problema de recursos, ni las mujeres tienen una posición de desventaja en muchos, por no decir en todos los países del mundo, por una cuestión de esfuerzo, ni incluso la pobreza aquí en nuestro país se explica estrictamente desde ahí. No es un problema de recursos, sino de distribución de los mismos. En ocasiones escuchamos el discurso de, bueno, tenemos un problema de una tasa del 20% de pobreza, pero cuando venga un buen ciclo económico no se trata solo de hacer el pastel más grande, sino de ver cómo se reparte, cómo se distribuye, qué oportunidades reales hay de participación. Yo creo que en ese sentido lo fundamental son dos cuestiones y voy a incidir todo el rato en las mismas cuestiones. Uno, políticas públicas que apuesten por una redistribución de ese pastel que ojalá sea cada vez más grande, pero sin duda alguna que se distribuya de una forma cada vez más ética y sin duda alguna para que haya un reflejo ético en las políticas públicas, lo que tiene que haber es una base social, una comunidad, una ciudadanía activa que demanda y que actúa en consecuencia y que también es cada vez más ética. Muy bien. Marta, por seguir contigo y también para ver un vídeo de presentación, lo ha dicho Kiko, las mujeres suelen ser más vulnerables en muchos ámbitos, desgraciadamente, son las que tienen más difícil salir de esos círculos de pobreza y de desigualdad, pero también son una pieza clave en muchísimas comunidades en la lucha por la justicia. En la lucha por la justicia. Espera, que vamos a ver un vídeo primero de vuestro centro, ¿vale? Del centro Juana Azurduy y seguimos hablando contigo. Han pasado 30 años desde que un grupo de mujeres, inspiradas en la figura de nuestra heroína, fundan en la ciudad de Sucre el Centro Juana Azurduy. Su gran misión, darle dura batalla al patriarcado. 20.000 mujeres denuncian y rompen el ciclo de violencia en el que vivían. 6.000 jóvenes formados acceden al empleo o cuentan con emprendimientos que han mejorado sus condiciones de vida.
1.200 mujeres líderes que recibieron formación política ocupan espacios de poder en la gestión pública y en organizaciones sociales. Miles de oyentes han construido un pensamiento antimachista a través de Radio Encuentro, el trabajo en redes sociales, la investigación y la realización de movilizaciones urbanas. Aún con estos avances, el sistema opresor contra las mujeres continúa. Por esta razón, las Juanas seguimos en batalla contra el patriarcado. ¡Súmate a la rebelión! Años en marcha. ¿Cómo surge el... 2019, ¿no? Entonces ya hemos avanzado 2 añitos más. Pero lleva más de 30 años funcionando la iniciativa, ¿no? Eso sí. Más El de centro no, 30 pero la años. iniciativa sí, ¿no? Sí, más de 30 años en esta lucha contra el sistema ¿Y patriarcal. cómo la impulsáis desde el principio, teniendo en cuenta la sociedad en la que estáis? ¿Cómo surge esta idea y cómo os apasionáis por defenderla? Que supongo que sería muy complicado. Bueno, imagínense, hace más de 30 años, más de una sociedad boliviana, en una sociedad sucrense, es una ciudad bastante conservadora. No fue fácil. Y el movimiento que ha impulsado esta organización fue un movimiento que ya tenía sus acciones, pero sobre todo para luchar contra las dictaduras militares en su época. Y una vez que se repuso la democracia estaba nuevita cuando nosotras empezamos la organización, nos damos cuenta que la democracia era insuficiente. El sistema democrático de elecciones y de participación política con mayores libertades en el país no nos resolvía el problema de las mujeres. Y ahí nos damos cuenta que había algo más que hacer, que no era un problema solo de luchas de clases, de lucha de indígenas, urbanos, había un problema de género y había que abordarlo. Entonces empezamos ese trabajo con muchas dificultades, con una sociedad que nos ha rechazado muchísimo, nos ha insultado muchísimo, pero ha sido también una década muy importante en Bolivia, como los resabios de todo lo que fue el movimiento en Beijing y todo ese impulso internacional, mundial y también acá en España, que ha provocado estos grandes movimientos femeninos de avance en nuestras sociedades. Fernando, tú que has viajado mucho y has grabado muchos documentales, aparte de las reflexiones que te producen, ¿no?, y que te generan las grabaciones de esos documentales, ¿cómo te planteas tú la tarea de plasmar lo que ves? Porque no es fácil. O sea, ¿cómo lo haces? ¿En qué te fijas principalmente? La desigualdad tiene una parte positiva desde el punto de vista de una persona que coge una cámara, en el sentido de que es muy visual, ¿no? Es decir, que fácilmente con una cámara... de hecho, uno se puede dejar llevar muy fácilmente por las imágenes, ¿no? Porque la miseria tiene mucha fuerza, ¿no? Y uno tiene que tener mucho cuidado de ir un poco más allá, ¿no? Y que no sea suficiente con ver o registrar las personas que tienen, las personas desfavorecidas, ¿no? Entonces hay una parte que es a veces muy complicada, que es entrar en la cabeza de las personas, ¿no? Es decir, que en aspectos que no tienen nada que ver con la imagen, sino que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con el punto de vista de las personas, con su percepción de la vida, con sus aspiraciones, con sus sueños, con sus preocupaciones, ¿no? Y una cosa muy particular que me ha pasado siempre, cuando vas a trabajar en zonas desfavorecidas, en parte debido al bajo índice cultural, tienen menos autoconsciencia de quiénes son. Entonces, cuando haces un documental donde muchas veces lo que planteas es intentar descubrir ese punto de vista, muchas veces no lo tienen tan trabajado porque no son tan autoconscientes, ¿no? Entonces es curioso que es muy fácil visualmente hacer un trabajo documental, pero a nivel de conseguir entrar en la cabeza de las personas resulta tremendamente complejo, ¿no? Por ejemplo, me pasó una vez trabajando en Guatemala que me planteaba hacer un documental vinculado a la miseria, porque los protagonistas eran una familia numerosa de 12 hijos que no tenían nada, ¿no? Y lo tuve que resolver todo por acciones meramente visuales, porque era imposible que se generara una relación de comunicación con los padres, yo con los padres, porque no conseguía que ellos pudieran expresar nada, ¿no? O por lo menos yo no tenía. Es verdad también que, por ejemplo, cuando hacemos documentales muchas veces cometemos un error o un pecado que tiene que ver con la producción, que es que no estamos el tiempo suficiente que deberíamos, ¿no? Yeah. Es decir, pues, que normalmente a lo mejor estamos en un país, como en este caso en Guatemala, 2 semanas y media, y a lo mejor tendríamos que estar 2 meses, ¿no? Y eso, claro, como es un coste, pues al final implica que tienes que tener unos resultados en poco tiempo, y eso a veces no
dificulta un poco, y ya cierro la respuesta. No, puedes hablar todo lo que quieras, sin pasarte. Entonces, a veces creo que lo que dificulta mucho es el poco tiempo que estamos cuando haces un documental, el poco tiempo que estás en los lugares hablando con la gente, ¿no? O sea, muchas veces llegas a un sitio, conoces el entorno, conoces las personas, creas una relación, pero muchas veces tienes que empezar a rodar muy rápido, ¿no? Porque tienes un límite y porque al final cuando vuelves a España tienes que tener imágenes suficientes y historias que te permitan acabar con el documental, porque al final son encargos, ¿no? Es decir, tienes una responsabilidad de cara a la institución o a la televisión que te han encargado, por lo cual tienes que traer una historia y además esa historia tiene que ser potente, interesante, curiosa, que tenga como un giro, que el personaje llame la atención. Entonces eso a veces pues, bueno, requiere mucho esfuerzo y no siempre se consigue. Ya, siempre hay que debatirse entre lo práctico y lo ideal, ¿no? Porque al final no deja de ser un producto televisivo, un producto que puede hacer mucho bien, pero es un producto. Óscar, además de las mujeres, también hay otro colectivo que está bastante perjudicado por todas estas desigualdades que se generan en muchas sociedades, que es el del campesinado. Vosotros hacéis una gran labor con este colectivo. Vamos a ver también un pequeño vídeo y después hacemos la pregunta. Bueno, Óscar, cuéntanos un poquitín cómo funcionáis, cuál es vuestro trabajo, cómo es vuestro proyecto, porque aquí al final hemos visto imágenes. Bueno, nosotros intentamos reivindicar el mundo rural, ¿no? Para muchas personas, cuando trabajamos con el mundo rural, piensan que trabajamos con minorías. La verdad es que todavía el 49% de la población del mundo vive en condiciones de ruralidad. Y en países como el nuestro, incluso llega un 30%, en otros países un poco menos, un poco más, ¿no? Y si esto lo miras desde la perspectiva indígena propiamente, es una ruralidad que circula mucho en las ciudades, en el mundo, ¿no? Que ya está como entremezclada en todo esto. El tema es que la ruralidad tiene recursos. La tierra es uno de los recursos más valiosos. Los recursos naturales que se extraen desde los países están justamente en el campo. Y nosotros decimos, quizás para mucha gente, la mejor oportunidad que tienen es el campo, no necesariamente las ciudades. Y lo que hacemos entonces es documentar historias de vida en toda Sudamérica sobre lo que nosotros llamamos retorno al campo, ¿no? Porque todos los jóvenes quieren salir de su ciudad, de su pueblo, de su familia, y evidentemente salen. Muchos de ellos se golpean en las ciudades porque las ciudades no dan plenas oportunidades y retornan o intentan retornar al campo. Y ahí hablamos de obstáculos estructurales como la herencia, la política pública, todo esto. Intentamos mostrar que quizás hay otros caminos de acceso a la tierra, que es un bien que las personas podrían disponer para producir sus alimentos, para mejorar las condiciones ambientales, que hoy es un bien global, vamos a decir, etcétera, ¿no? Entonces documentamos esto en historias de vida, hacemos investigaciones duras a nivel de Sudamérica, y la idea nuestra, bueno, yo vengo de un trabajo de campo, yo he vivido en comunidades durante 20 años prácticamente, un trabajo muy local, ahí conocí a Manos Unidas, hicimos muchas cosas juntos, y uno cambia vidas.
¿no? Esto es importante, una vida que cambie, una familia, una mujer que salga de la violencia, un joven que tenga una oportunidad, esto es altamente importante, es relevante y hay que hacerlo todos los días con el mismo entusiasmo. Pero a veces estos cambios son vulnerados por las dinámicas más regionales. En nuestro caso, que no tenemos una Unión Europea que más o menos regule, nos guste o no, lo que pasa en el campo, las dinámicas poblacionales, etcétera. Si algo pasa en el Perú, un tipo de cambio de moneda, o hay una sobreproducción, o en este caso, mira la guerra o la invasión a Ucrania, ¿no? Está siendo utilizada por grupos de empresarios en nuestros países para introducir los transgénicos. Nosotros sabemos que los transgénicos llevan a la acumulación de la propiedad de la tierra, la acumulación de la tierra lleva a la expulsión de las poblaciones campesinas indígenas. Entonces, estas dinámicas afectan lo local, lo que hacemos en lo local. Nosotros intentamos ser un movimiento que hace lecturas regionales, intentamos que la región tenga algunas políticas comunes, algunas formas de respuestas comunes, pero también trabajamos en lo local. Entonces, trabajamos en dos regiones que son muy sensibles, la Amazonía y el Chaco, y ahí trabajamos con proyectos de Manos Unidas, intentando modificar esto que, al decirte en mi primera intervención, la pobreza se construye, ¿no? Es que fíjense, los indicadores que tenemos ahora de desarrollo sostenible, que son muy avanzados, también nos dan una imagen de sociedad. Y esa imagen de sociedad a veces no coincide para todos. No todos vamos a tener la pila en la puerta, porque nuestra forma de ocupar el espacio es distinta. Y esto nos puede traer incluso problemas, ¿no? Hay un indicador ahí en los ODS que dice que nadie debe vivir a 2 kilómetros de una carretera asfaltada. Si esto se tomaría al pie de la letra, yo estoy seguro que es más fácil mover a las personas que llevar la carretera hasta sus puertas, ¿no? Y eso va a generar mayores condiciones de pobreza. Entonces, es bien importante esta idea de cambiar vidas, de interpretar lo que los jóvenes quieren, lo que los jóvenes miran ahora en el Internet, cómo se sensibilizan con esta idea de globalidad, pero también que tengan oportunidades reales y todos estemos abiertos a aceptarlas y a colaborarles. Equilibrar en ese desarrollo. Bueno, ya os he preguntado a los cuatro, con lo cual ahora, aunque yo siga preguntando, podéis intervenir cuando queráis. Yo lo prefiero. Y yo creo que lo preferimos todos, ¿no? Que podáis aportar o implementar la respuesta de vuestros compañeros, lo que queráis. Eso sí, antes, Kiko, me gustaría preguntarte por el ranking, o la posición de España, mejor dicho, en el ranking europeo de la desigualdad, porque igual nos llevamos una sorpresa. Podríamos hacer la encuesta y a ver cuál es el... A ver lo que opina la gente. Mira, los últimos datos que hay de la Unión Europea siempre van con cierto retraso. Las oficinas estadísticas institucionales siempre van con cierto retraso respecto a la realidad y probablemente lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania evidentemente va a generar otro escenario sociopolítico y económico en Europa, pero a día de hoy estaríamos los quintos, lo cual estar casi en puestos de medalla es muy mala noticia, obviamente, porque estamos hablando de desigualdad. Creo, si no recuerdo mal, estamos por detrás de Bulgaria, de Rumanía, de Letonia y de Lituania. Estamos por encima de ya no solo de Francia, Alemania, Luxemburgo, los países nórdicos, sino también de aquellos con los que nos solemos comparar, ¿no? Como pueden ser Irlanda, Grecia, Italia, ¿no? Estamos países mediterráneos, a la cabeza, estamos a la cabeza, lo cual es muy mal síntoma. Yo creo que en ese sentido hay cuestiones que nos pueden hacer comprenderlo. ¿Por qué ocurre esto? Si hacemos un análisis muy rapidito de las últimas crisis, hablo de esta pandemia, hablo de 2008, hablo de la crisis incluso de las tecnológicas en torno a 93-94, la crisis golpea, todas las crisis golpean rápidamente sobre los niveles de renta más bajos, sobre los empleos precarios, sobre aquellos que tienen menor seguridad y estabilidad. Y cuando viene un proceso posterior de recuperación, que siempre sucede a una crisis, un proceso posterior de recuperación, a veces insuficiente, pero siempre ocurre, afecta antes a las rentas del capital que a las rentas del trabajo. Por lo tanto, se va consolidando
una situación donde golpeamos en un lado y recuperamos en otro, golpeamos en un lado y recuperamos otro. Eso consolida claramente una situación de desigualdad que no es de ahora, que no es, yo me atrevo a decir, que no es atribuible a un partido que estuvo en el gobierno en un año determinado, sino que se ha venido sosteniendo con distintos partidos, con distintas lógicas, con distintas ideologías, pero no se ha abordado. También en parte por esa tensión cortoplacista que tienen los partidos en el gobierno de dar resultados electorales y no acometer transformaciones profundas. Porque hay una cuestión muy clara y que yo sé que es muy compleja, incluso que no nos va a gustar escuchar, pero al final, si hablamos de desigualdad, frente a la desigualdad, hablamos de redistribución. Y redistribución hay dos formas de hacerla. Hay una que es la que surge espontáneamente, voluntariamente, yo quiero dar, yo que tengo una posición privilegiada, soy un afortunado, me ha ido muy bien porque me ha venido muy bien la vida, me ha venido muy bien dada, pues decido voluntariamente donar, compartir o no compartir, redistribuir parte de mis recursos o no hacerlo, o lo legislamos y lo regulamos a través de impuestos. Y ahí sí que nos sentimos todos muy incómodos, porque entonces empezamos a especular con la mala gestión, con la corrupción, con determinadas cuestiones que son reales. Pero hacemos una bolsa común y la repartimos o no hay redistribución posible. Es falso. O lo dejamos a la arbitrariedad de cada uno y de quien no quiera que no la haga. Impuestos que luego hay que canalizar convenientemente, no basta con... Que hay que gestionar éticamente, con inteligencia, con unos principios claros, objetivos y unos principios éticos, pero si no hay bolsa que repartir, no hay redistribución. Eso es así, eso es así. Marta, en tu país, ¿cómo es la situación? Acabamos de hablar de España. Ya no hablo de rankings, si no tenéis esa información, pero ¿cómo se encuentra ahora mismo la sociedad en ese sentido, como ha explicado Kiko? Bueno, Bolivia ha vivido en la última década, los últimos 12 años, un proceso evidente de crecimiento económico, ¿no? En Bolivia ya no estamos acostumbrados, eso hablábamos con Oscar, ¿no?, a tener esa sensación de inestabilidad económica. Hemos logrado cierta estabilidad. Los indicadores macroeconómicos de niveles de pobreza han bajado significativamente, la mortalidad materna ha bajado, la mortalidad infantil. O sea, han habido políticas interesantes en ese sentido. Pero obviamente ustedes saben que también las estadísticas y los índices pues ocultan ciertas brechas, ¿no? Y si bien Bolivia no es un país como el Brasil, por ejemplo, donde las brechas entre la pobreza y la riqueza son ya escandalosas, en Bolivia también existe. Y sobre todo hablamos del mundo rural, del mundo urbano, y el lugar donde tú puedes identificar muchísima más pobreza y desigualdad tiene que ver con la migración de los sectores rurales a las ciudades, que ocupan las márgenes de la ciudad en condiciones absolutamente desfavorables. Pero a mí me gustaría hacer un poco más hincapié en lo que es la pobreza femenina, ¿no?, donde, como tú decías, son el sector donde se ve más afectado, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Y eso tiene que ver con el rol que desempeñamos las mujeres en términos de reproducción familiar, en términos no solamente de reproducción biológica, que ya es un elemento que determina ciertas desigualdades hacia las mujeres, y ese es un hecho biológico que obviamente no lo vamos a cambiar, pero sí habríamos que tener desde los estados políticas para que esa función femenina biológica tenga las condiciones que no nos empobrezcan más, que no nos permitan no trabajar, que no nos permitan no estudiar, que no nos permitan no acceder a recursos. Pero no solamente hablo del tema biológico, sino sobre todo del tema reproductivo familiar en términos de que hay que comer, vestir, limpiar, ¿no? Entonces, mientras las mujeres sigamos atendiendo a nuestros bebés de 20 años y tengamos que madrugar a cocinar o tengamos que volver a la casa y no poder hacer otras actividades en el mundo del arte, del cine, del deporte, de las profesiones, de las ciencias, pues nos vemos con mayores dificultades. Y los niveles de pobreza ahí son mucho más lacerantes, con componentes, además, como el de la violencia, por ejemplo, ¿no?, que el nivel de pobreza hace que los niveles de violencia sean muchísimo más graves, aunque la violencia sí es un tema que transversa clases sociales, religiones y todas las posiciones, pero sí esta visibilización de la violencia en las mujeres pobres va por todos los lados, va por su condición de género,
por su condición de clase, y en países como los nuestros también por su condición étnica, ¿no? El racismo, la discriminación social y la discriminación por el hecho de ser mujeres, como se puede ver en el feminicidio, es algo que amerita, como tú dices, políticas ya no solamente individuales, sino de Estado, políticas que hagan modificar estas relaciones, que obviamente es algo muy particular, porque como las relaciones de género van desde la casa hasta la silla presidencial, ¿no? Pasa por todo lo que es la organización social, entonces requieren cambios individuales, ¿no? De rechazo a estos sistemas de opresión hacia las mujeres, cambios a niveles locales y a niveles estatales. Entonces estamos hablando de un tema muchísimo más complejo cuando se habla de pobreza en general y cuando se habla de la pobreza de las mujeres. Que es una dificultad de acceso al mercado, por ejemplo, que ocurre prácticamente en todos los países con las mujeres. En unos más que en otros, evidentemente, pero que ocurre prácticamente en el mundo entero. Fernando, tú que estás acostumbrado a viajar por muchos países y a hacer documentales, ¿realmente tienen tanto poder, digamos, el lenguaje audiovisual tiene tanto poder o puede generar, digamos, conciencia y sensibilización al punto que nosotros creemos o tiene sus limitaciones? ¿O podríamos hacer todavía más de lo que hacemos? Me incluyo un poco porque al final yo también soy periodista y trabajo en esto, pero no viajo como tú haciendo este tipo de documentales. A ver, creo que el lenguaje audiovisual tiene todas las características para poder transmitir mensajes o para concienciar, porque tenemos la imagen, tenemos la música, tenemos la voz de los personajes, es decir, que creo que y en muy pocos segundos uno puede transmitir una sensación de desasosiego, de vulnerabilidad, o sea, que es muy instantáneo, ¿no? Y además las obras audiovisuales las puedes ver en un móvil, las puedes ver en casa, es decir, que facilita, entras muy fácilmente en la cabeza del espectador, ¿no? O sea, que de hecho es una cosa que nosotros, cuando somos como realizadores audiovisuales, como guionistas, siempre nuestro trabajo es pensar en qué estará en ese momento pensando o qué estará sintiendo el espectador, ¿no? Entonces, creo que es fácil. Lo que pasa es que hay tanta competencia de estímulos audiovisuales que alguien llegue o acceda a uno de unas características determinadas es muy difícil porque ahí está la competencia. Y luego también una cosa que ha cambiado mucho el lenguaje en los últimos años, que es que hay tantas plataformas, tantas posibilidades para ver obras audiovisuales que hace que tengas que plantearte que los conflictos principales de las historias, que lo más relevante que puedas contar, lo cuentes al principio, porque lo más fácil es que nadie acabe de ver el trabajo que has hecho, ¿no? Claro, te iba a decir, oye, ¿nos están haciendo daño las redes sociales con todo esto? O que sea muy corto. ¿Nos están haciendo daño las redes sociales? Esta es una pregunta para los cuatro, porque al final es verdad que invertimos mucho tiempo en ver tonterías en redes sociales que nos quitan tiempo de poder pues estar con otros contenidos que son mucho más nutritivos para nuestro estímulo intelectual. Yo creo que nos llevan a un lenguaje que tenemos que experimentarlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que yo, digamos que me formé en la televisión, ¿no? Cuando empezaron a hacerme encargos que estaban vinculados a vídeos virales, ¿no? Para mí fue una revolución, porque de repente eran cortísimos. Y digo, ¿pero qué voy a contar yo en 20 segundos? Y me hacían siempre muchos comentarios en las instituciones, ¿no? Es que tienes que cambiar esto, Fernando, porque esto no funciona. No sé. Y poco a poco me fui dando cuenta que es que no valía el sistema que utilizaba antes para montar, ¿no? Que tenía que ser como directo. O sea, la primera imagen, en el primer segundo, ya estaba interrogando al espectador, ¿no? Entonces, creo que, como todo, creo que nos lleva a un lenguaje demasiado apresurado, pero creo que a la vez yo entiendo que siempre todo tiene que ser una oportunidad, ¿no? Entonces, decir que si ahora hay mucho estímulo en las redes sociales de vídeos cortos impactantes, pues tenemos que jugar con ese lenguaje porque es la manera de llegar. Y también creo que muchas veces los trabajos impactantes tienen profundidad, es decir, que simplemente es saber cómo, que es una cosa que depende, que es más de nosotros los realizadores, poder crear esa atención del espectador hacia el vídeo, que el espectador vea el vídeo y luego que repose un poco, ¿no? Pero me parece una oportunidad todo lo que está pasando. Lo que pasa es que lo complica todo mucho porque hay tanta competencia. Ya, que nos den que pensar esos vídeos. Óscar, vosotros sí que utilizáis mucho redes sociales, página web, contenidos en Internet. Es parte de vuestro trabajo. ¿Llegáis con eso? ¿Se cumple el objetivo? Sí, bueno, nosotros al tener una pretensión regional y somos 17 personas y nacimos con esta idea, ¿no?, de utilizar las redes hace 10 años que cambiaron muchísimo y tenemos estos debates, ¿no?, con los jóvenes, sobre todo en la institución y con el público que nos ve.
Yo soy un poco de la idea del documento duro, ¿no? O sea, instituciones como la nuestra... Cuestión generacional, como la nuestra. Sí, es mejor tener documentos duros que permanezcan en el tiempo, ¿no? Y escribir para diferentes o hacer cosas para diferentes públicos, porque es verdad que queremos cosas de 2 minutos, este es un tipo de público, pero el público con el que nosotros trabajamos, campesinos, indígenas, también quieren ver toda la fiesta, ¿no? O sea, si tienen platita para comprarse megas, como decimos nosotros, quieren ver todo el ritual, ¿no? Entonces, y todo el acto, y también hay que ponerlo esto a disposición de este público. Ahora, también, claro, aprendimos a usar mucho el WhatsApp, por ejemplo, que eso sí permite tener grupos más cerrados, pero donde circula información que es bien importante para ellos. Entonces, las organizaciones hoy se pasan información muy rápido, los productores, con esto del delivery, nosotros pensábamos que realmente era una transformación urbana, pero también es una transformación rural. En las comunidades rurales se escriben, tengo naranja, tengo el otro, si quieres te llevo a tu casa, ¿no? Y está moviendo muchísimo más el mercado. Y personas, y esto hicimos una investigación, que no escriben, que no pueden transmitir mensajes de voz y recibir mensajes de voz. Entonces solo tienen que apretar una tecla y la otra. Entonces la brecha generacional, si manejamos bien estos medios para articular familia, comunidad, reducir la brecha entre los adultos que se quedan normalmente en la comunidad con los niños, con la madre que está trabajando, etcétera. Esto es importante, ¿no? Entonces, disminuir las brechas, nosotros intentamos primero estas de conectividad, que en nuestros países además tenemos un internet muy caro, etcétera, etcétera. Hacemos denuncias sobre esto. Pero también el contenido, ¿no? Nosotros somos así, y después de la pandemia aún más, o sea, hay una concentración del poder de la comunicación, ¿no? Instituciones como Naciones Unidas, FAO, etcétera, en el caso de la agricultura, concentran cada vez más información. Entonces hay muy poco espacio para otro tipo de información, pero hay espacio. Entonces intentamos también que las comunidades, hay una comunidad donde trabajamos con el proyecto que tiene más likes que vivientes en la comunidad, ¿no? Se han vuelto súper capos para subir cosas, carreras de motos entre comunidades, cosas que les gustan a los jóvenes, y entonces eso dinamiza, ¿no? Y siempre les recomendamos, suban cosas. ¿Por qué? Porque hay que entrarle a la competencia. Alguien buscará Macharetí, alguien buscará Pueblo Guaraní, alguien buscará la rosca de maíz, y entonces los encontrará. Con este monitoreo de tierras que hacemos, ocurrió una cosa bien bonita. Una comunidad en el norte de Argentina subió su historia de vida. Un empresario norteamericano que estaba comprando ilegalmente una tierra, vio esta historia y nos llamó. Nos dijo, ¿cómo es posible que haya una comunidad si nos están ofreciendo esta tierra? Entonces lo conectamos con la comunidad y bueno, se aclaró la cosa, ¿no? Entonces subir material creo que es importante, y en esa medida jugar un poco entre nosotros los que pasamos los 50 y los más jóvenes. No lo parece, no lo parece. Sí. No parece. Oye, ¿cómo podemos, esto era para Kiko, pero te lo pregunto a ti, Kiko, pero podéis responder también todos, ¿cómo podemos nosotros, los que estamos aquí en esta sala, luchar contra estas desigualdades? ¿Qué podemos hacer nosotros? Que ahora cuando acabemos aquí de entregar estos premios, saldremos aquí a la calle, a la Gran Vía, estamos ya, parece que en otro escenario y en otro mundo distinto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que se pueden hacer cosas. O sea, yo creo que primero el análisis centrado más en nuestro país, de lo que está pasando, los problemas que está habiendo, yo creo que en gran medida se explican en base a 2 ejes fundamentales, que son empleo y vivienda. La relación que no termina de encajar para millones de personas en nuestro país, el elevadísimo precio de la vivienda y las condiciones del trabajo. Por supuesto, eso está salpicado por otras cuestiones fundamentales, estructurales, como son, no es lo mismo si eres migrante, si tienes papeles o no, si eres mujer, si vives en una zona con acceso a servicios o en una zona rural. ¿No? Entonces, yo creo que eso explica gran parte de la historia. Creo que al final lo que podemos hacer como sociedad está en las distintas decisiones que tomamos en todos nuestros ámbitos de nuestra vida. Desde si yo voy a comprar a un sitio donde sé que eso lo produce muy barato a costa de vulneración de determinados derechos,
O yo tengo una persona que viene a ayudarme a casa a limpiar, imaginemos en qué condiciones tengo. O yo tengo una vivienda que voy a poner en alquiler, o colaboro o no colaboro, o con recursos económicos, con mi tiempo, cómo educo a mi hijo. Es decir, yo creo que hay un espectro de cuestiones, de decisiones cotidianas, donde lo peor que podemos hacer es disgregar nuestra mentalidad, y para algunas cuestiones tengo unos valores comprometidos, éticos, fuertes, pero para todas las demás hago lo que hace la mayoría, sin cuestionarme si eso es coherente y acorde con mis valores. Eso nos va a tensionar. Es decir, yo me lanzo a mí la pregunta, por no comprometer a nadie. Si yo tuviera que vender una casa hoy, si tuviera una casa para vender, la vendería al precio que pone el mercado intentando especular al máximo, o trataría de incorporar mis valores a una decisión tan complicada. Pues yo no sé lo que haría, no sé lo que haríamos los que estamos aquí. Es decir, no podemos sacar nuestro compromiso y nuestros valores éticos de determinadas decisiones, porque entonces terminamos contribuyendo a una pisonadora que pasa por encima de millones de personas y que no es culpa de nadie. Lo cual, ya digo, es un reto que a mí me es más fácil echarle la culpa a los políticos. Me es facilísimo. Es que mira lo que... Y hay que hacerlo cuando lo hacen mal, y hay que ser muy duro con ello. Pero me es mucho más complicado sentarme en casa y reflexionar sobre esas decisiones cotidianas. Es que, mira, yo coincido plenamente, y porque pienso que lo que tiene que haber es una actitud, ¿no? Es decir, tenemos que tener una actitud, y esa actitud se revela en nuestras acciones, ¿no? No solamente en nuestras palabras, porque las palabras las lleva el viento, pero que las acciones que hacemos y que la gente las ve, que las realizamos, y que es a costa de nuestro tiempo libre, nuestros ingresos económicos, nuestro bienestar, pero creemos que tiene que haber unos principios y unos fundamentos que están por debajo, que son los que hacen que esas cosas al final signifiquen algo, ¿no? Y esa actitud tiene que... Y es una responsabilidad individual, ¿no? Y es verdad que en cualquier caso eso supone un esfuerzo muy grande. Es decir, que yo, en mi caso, por ejemplo, que soy el primero que tengo que mirarme a mí mismo, hay cosas que no hago y debería hacer porque es un esfuerzo. Y a veces a lo mejor no nos han enseñado bien desde pequeños que las cosas hay que conquistarlas, todo hay que luchar por ello. O sea, no, tenemos que luchar día a día por nuestros derechos o sea, que nos levantamos por la mañana, nos duchamos y a la lucha, ¿no? Y que la vida no es vivir, sino que hay que sobrevivir y hacer que el resto también sobrevivan, ¿no? Y eso a veces requiere mucho esfuerzo, por eso creo que a veces nos cuesta mantenernos. Sí, muchas veces estamos orgullosos de nuestros principios, pero nos cuesta proyectarlos, ¿no? Marta. Sí, yo creo que la actitud individual es fundamental, y personas de la institución donde yo vengo, de las Juanas, que somos unas militantes, o sea, ahí no estamos por el empleo, estamos porque somos unas militantes de la lucha por los derechos de las mujeres. Creo que sería incoherente, ¿no? Una feminista que explota a su trabajadora del hogar, o sea, eso no existe, porque el feminismo promueve ninguna forma vertical de opresión y de explotación. Entonces, o que estamos viviendo una situación al lado de una mujer víctima de violencia y no la denunciamos. O sea, nuestra actitud individual es fundamental, pero de pronto pienso que no es suficiente, ¿no? Si no tenemos esa individualidad, si no se vuelve colectiva, si no se vuelve movimiento, y luego ese movimiento impulsa y hace incidencia para políticas públicas y generar desde el Estado la obligatoriedad de ser personas que no promueven la desigualdad y la opresión, sino más bien la igualdad, nos obligan, porque pues esa naturaleza humana de la acumulación, de la explotación, parece que se ha ido dando y acentuando en nuestra mentalidad, y eso requiere que se convierta en delito, se convierta en algo que no es posible tolerar, y eso solamente se lo puede hacer a través de políticas de Estado. Es por eso que desde nuestro trabajo nosotras impulsamos mucho los cambios individuales que, pasando por lo colectivo y el movimiento social, se convierte en parte de una política pública que castigue la violencia, castigue la explotación, castigue el racismo, castigue cualquier forma de opresión. Y así solamente es posible que las sociedades vayan cambiando. Óscar, ¿a ti te queda hablar sobre esto? Sí, ahí estaba lo de los derechos, ¿no? Los garantes de derechos. Yo creo que tenemos que reconocer que la humanidad nunca tuvo tanta conciencia de derecho y nunca tuvo declaraciones
tan buenas y acordes como las que tenemos ahora, los propios ODS, los derechos de los campesinos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres. Y claro, son derechos que se vulneran. Este es el tema, ¿no? En América Latina tenemos el récord de dirigentes, hombres y mujeres asesinados por defender la tierra, por defender los recursos naturales, el agua, ¿no? Prácticamente cada semana muere uno o una defensor de los recursos en las comunidades campesinas indígenas. ¿Cuántos violadores de estos derechos, de estos asesinatos están presos? ¿No? Nunca se los encuentra, no se sabe quiénes son, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema de derechos, de cumplimiento de derechos. Para eso tenemos que organizarnos mejor, organizar a la población, organizar a los jóvenes, a las mujeres, difundir, etcétera, etcétera. Y también el reconocimiento al otro, el valor del otro. Mira, nosotros hemos pasado una pandemia con 71 días de encierro total, donde solo podía salir un miembro de la familia con el carnet de identidad, con el numerito, una vez a la semana a hacer compras. 71 días, se paralizó absolutamente todo. 92 días de apertura parcial. Todo este tiempo nos alimentamos del campo, de los campesinos, de la población que está cerca. Irrumpieron en las ciudades, montaron mercadillos en las calles, etc. En 40% de las familias del campo recibieron migrantes urbanos que salieron a pie a vivir con ellos. Esto generó una gran presión sobre el campo. Sin embargo, en nuestras encuestas, incluso en nuestro país, muy poca gente ya sabe reconocer lo que es un producto campesino, ¿no? Entonces, claro, una naranja parece un producto campesino, pero una naranja puede venir de muchas partes. Y entonces, claro, cómo dinamizamos la economía desde abajo, pero también desde el reconocimiento de los consumidores, del mercado, y facilitamos un poquito desde la política pública, que esta fue nuestra propuesta, la estructura de los mercados urbanos. Porque si seguimos en esta idea de concentrar el consumo en algunas infraestructuras, no sé, como los supermercados, etcétera, etcétera, en realidad estamos poniendo obstáculos a un conjunto de la población que quizás podría llegar directamente a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestros barrios, etcétera, ¿no? Entonces nosotros propusimos que haya una discusión más abierta entre la población urbana de cómo se estructura el consumo y esta articulación con los campesinos. Entonces no solo es el valorarse a sí mismo, que creo que es importantísimo para imponer un poco la idea de derechos, sino el reconocimiento del valor del otro. Y en esto, claro, las mujeres, los campesinos indígenas tienen mucho para trabajar. Consumo responsable que venimos diciendo. Oye, nos queda poquito tiempo, os voy a dar luego un par de minutitos a cada uno para que hagáis una reflexión final, pero antes, Fernando, tú sabes que te vas a embarcar con alguien, ¿no?, de los que están en esta sala, espero que esté en esta sala, puede que no esté en esta sala, a un país de América Latina, no sabemos cuál es todavía, para afrontar este reto de contar lo que está pasando en un lugar muy concreto. ¿Cómo lo vas a afrontar tú y qué consejo le darías a esa persona que todavía no conoces a la hora de enfrentarse a esa realidad que va a ver con sus propios ojos y que tiene que contar con este lenguaje audiovisual del que estamos hablando? A ver, yo lo voy a afrontar como una aventura, ¿no? Una aventura compartida. Y claro, para mí es la primera experiencia que tengo de hacer un documental junto con otra persona, ¿no? Y embarcarnos juntos en esto. Pero hay algo en ello que me parece que es un desafío muy interesante, porque al final hacer documentales es crear relaciones, ¿no? O sea, crear relaciones con el equipo, crear relación con los personajes, crear relación con la gente que está, la gente que está cooperando, que te está apoyando. Y a través de esas relaciones es como se va forjando el documental, ¿no? Por lo cual, bueno, pues esa persona que no sé si está aquí o no está aquí, que conoceré hoy o no, quien sea, tendrá su manera de entender las cosas, tendrá también su manera de entender el lenguaje audiovisual y su manera de afrontar cómo trabajar en un trabajo de campo, ¿no?, de documental. Y me parece muy interesante pues todo lo que pueda salir de ahí, ¿no? Y también creo que una cosa que yo le podría decir, que es yo le podría decir lo que me digo a mí mismo siempre que viajo, ¿no? O sea, que es lo mismo que le diría a él, ¿no? Y es tener en cuenta que hay que confiar en el proceso.
¿no? O sea, el documental es un género audiovisual muy creativo que permite muchas opciones, por lo cual lo más importante es crear relaciones estables con las personas, crear confianza, escuchar, atender, prestar atención. Y de ese proceso, si confías en ello, poco a poco van apareciendo ideas de secuencias, alguna escena, un plano, una posibilidad de una entrevista. Y que todo eso aparece simplemente por el propio hecho de hacer una metodología de campo humana, cercana y sobre todo escuchar mucho, ¿no? Y una cosa que yo con el paso de los años he aprendido es que para grabar hay que escuchar, ¿no? Es decir, que la escucha atenta a lo que dicen las personas y lo que quieren decir con lo que están diciendo, que es lo más importante, no lo que están diciendo simplemente, creo que te produce una manera de contar las cosas y de grabar muy diferente. Y entonces yo creo que le diría lo mismo que me diría a mí, que es tener paciencia, confiar, y luego que hay una ventaja que siempre tenemos en audiovisual, que es que luego llega el proceso de montaje, ¿no? Entonces, vale, hacemos un viaje juntos, es una experiencia única, llena de incertidumbres, pero luego están las semanas y semanas de montaje en Madrid que siempre permiten reconstruir la historia de otra manera, generar otras sensaciones, el uso de la música, meter otros elementos que a lo mejor no han sido grabados en la zona, por lo cual es un proceso que es bastante alambicado, muy creativo y con muchas posibilidades, por lo cual yo creo que también lo que le diría es que lo importante es divertirse haciéndolo. Muy bien. ¿Eres mandón? No. No, pero cuando no soy mandón, pero sí creo que es importante. Creo que es importante trabajar estrategias claras. Es decir, sí me parece importante porque la realidad es muy compleja, más de lo que parece. Y entonces creo que sí que es importante trabajar con estrategias, aunque esa estrategia luego la realidad te lleve a cambiarla, ¿no? Pero sí que creo que hay que pensar las cosas mucho y darle muchas vueltas. Muy bien. Dicho queda. Bueno, venga, un mensaje final, una reflexión que queráis hacer pública. Marta, venga, empieza tú. Bueno, quisiera decir dos cosas. Una es que si lográsemos que poco a poco cada persona vaya sintiendo que la desigualdad es algo obsceno, es algo bochornoso, vergonzoso, yo creo que podemos ir construyendo a partir de estas individualidades, de esta vida cotidiana, de esta vida propia, podemos ir construyendo colectivos. Que esa posición de sentir que yo cometo una obscenidad cuando estoy cometiendo una desigualdad, lo transmita a mi primer entorno, mi familia ampliada, mis amigos, mis colectivos. A veces tenemos vergüenza de decirlo, ¿no? Nadie prefiere callarlo. Pero cuando lo denunciamos, lo planteamos en entornos mayores, eso se puede convertir en un movimiento. Y los movimientos, sobre todo de las mujeres, tienen un poder, tú lo que decías al principio, el poder femenino en cuanto al logro de metas, de objetivos, es muy, muy importante. Probablemente por nuestra naturaleza materna, biológica y nuestras capacidades y cómo la historia nos ha ido impulsando a construir, a reconstruir incluso desechos que a veces recibimos, nos ha hecho capaces de generar estos movimientos. Y ese movimiento se convierta cada vez en una voz mayor y que toda la humanidad, ¿no?, sienta que hay que cambiar estos sistemas obscenos, sistemas de depredación de la naturaleza, de depredación del ser humano, de la explotación, de la esclavitud de nuestro siglo. Si empezamos a sentir ese sentimiento, valga la redundancia, en nuestros corazones y lo podemos ampliar y difundir, así como una piedrita que se tira al lago y se expande en sus olas, estoy segura que el mundo se va a transformar. Los datos del mundo nos muestran, nos desalientan a veces, pero también tengo fe en la humanidad y en estas individualidades que tenemos las capacidades de poder expandir. Y también no puedo dejar de decir que nosotros tenemos el gran privilegio de tener el apoyo de Manos Unidas, el apoyo de la sociedad española que apoya a partir de los recursos que accedemos de Manos Unidas y que tenemos un trabajo fantástico en Bolivia. Realmente somos miles y miles de mujeres que anualmente, trienalmente, cada que recibimos un centavo del apoyo
de la cooperación, estamos haciendo que mujeres se liberen de la violencia, tengan acceso al poder económico, acceso a la política. Y ese trabajo, pues, evidentemente también tiene sus repercusiones a nivel de todo nuestro país y a nivel mundial. Muchas gracias, Marta. Óscar, Sí. reflexión final. Más que reflexión, yo quiero aprovechar para... Mensaje. Claro, para agradecer por haber sido jurado de los videos, lo disfruto muchísimo, aprendo para salvar mi responsabilidad individual. La verdad es que nos sentamos todos de la oficina, hacemos pipocas, compramos refresquito y vamos calificando, ¿no? Así no tengo... Y de verdad que a veces tenemos que discutir horas de horas, 3, 4 horas para llegar a un resultado. Y aprendemos mucho porque es una mirada desde finalmente un otro continente sobre las desigualdades de los jóvenes, de los niños. Incluso había algunos que imitaban algunos juegos del internet ahí en sus videos que yo realmente no sabía. ¿Y estos qué hacen? ¿Qué es esa cosa? No, pero es un juego. A ver, veamos el juego para ver cómo va. Es bien importante, y es bien importante la metodología. Nosotros la adoptamos hace como 4 años, ¿no? Tenemos nuestro propio concurso, no nos fue muy bien con el video, quizás por las limitaciones todavía tecnológicas del área rural, entonces hacemos de carteles, de dibujos con jóvenes, y esto nos va bien, ¿no? Entonces estamos también incorporando estas metodologías que hemos visto aquí, que hemos aprendido. También hemos visto en los videoclips, como es la realidad, que la desigualdad tiene muchas aristas, ¿no? Es muy amplia. Entonces, tenemos bastante responsabilidad en trabajar en ella. Y a los jóvenes, a los niños, yo creo también darles este halo de esperanza, ¿no? Porque la desigualdad suele ser desesperanzadora si se naturaliza, no sé, entonces también dar un halo de esperanza. Yo quiero felicitar a todos los que han participado, maestros, seguramente estaban papás detrás de las cámaras, mamás, a todo el personal que organiza eso, hacen un bello trabajo, síganlo haciendo. Gracias. Muy bien. Kiko. Sí, muy rápido. 3 ideas muy breves, casi 3 tweets. La primera... lo que hace a un país desarrollado no es su PIB, sino que todas las personas que viven en ese país, todas tengan oportunidades de desarrollarse, de un desarrollo humano integral. Yo creo que no es solo el tamaño de la tarta, sino otra serie de cuestiones, fundamental. La segunda, yo soy muy tenaz con el tema del esfuerzo. Tenemos un hijo de 12 años y le damos la tabarra al pobrecito. Las notas no nos importan tanto como que te lo curres, que lo des todo, que venga. Pero hay cuestiones que no se salvan a costa o a base de esfuerzo individual. Son cuestiones estructurales que requieren de políticas públicas. Si delegamos toda la responsabilidad en que la gente se lo ocurre, se lo trabaje y se esfuerce, sabemos que a muchos y a muchas no les va a llegar jamás la oportunidad. Y la última, para tener buenas políticas públicas y por lo tanto una clase política con una talla moral ética, lo que tenemos que ser es una sociedad con una talla moral ética y exigente. Nunca van a tener más talla moral que la de la sociedad a la que representan. Así que por contagio o por empujón, pero es lo que nos corresponde. Muchas gracias, Kiko. Te habrán dicho alguna vez que te dediques a la política, ¿no? Porque tienes una labia. ¿Eh? ¿Te lo han dicho? Poco me quieres, gracias. Podría. Fernando, reflexión final. A ver, quiero hacer una vinculada a uno de los cortos, ¿no? Que mostraba una persona que había tenido una posición alta, ¿no? Y la había perdido. Entonces, es decir, que es un caso de cambio en la desigualdad, porque de pasar de ser rico a ser pobre, ¿no? Y me pareció interesante ese punto de vista, porque era como de repente darte cuenta que, como espectador, que, bueno, puedes estar tú abajo perfectamente en cualquier momento, ¿no? Porque la vida te puede ir mal, como le fue a este hombre que se arruinó, y entonces ahora estaba abajo. Entonces, tener la sensación de que a lo mejor te crees que estás cómodo en tu sitio, pero a lo mejor coges el ascensor y inmediatamente te vas abajo y lo has perdido todo, ¿no? Y me parece interesante por eso tener ser conscientes de que tenemos que salvaguardar muchas cosas
porque cualquiera puede ser el siguiente. Y una particularidad de, como ahora vamos a ver los cortos, es muy interesante verlos seguidos porque te das cuenta de un aspecto que se valora mucho en climetrajes, ¿no? Que es que tu punto de vista puede cambiar el mundo, ¿no? Es decir, que cuando hablábamos antes de las pequeñas acciones que a lo mejor no producen grandes cambios en la sociedad, pero sí producen un cambio en una persona o en dos, ¿no? Y creo que es interesante porque hay muchos cortos que tienen un punto de vista que realmente te llevan a dar una vuelta a las cosas, ¿no? A repensar, que creo que al final, y además como son vídeos muy cortos, ya antes hablábamos, ¿no?, de la importancia de poder transmitir un concepto, un punto de vista en tan poco tiempo, entonces yo creo que resulta muy, muy interesante, están llenos de ideas. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, Kiko, Óscar, Marta, Fernando, por vuestras reflexiones, por arrojar un poco de luz en todo este galimatías que puede llegar a ser este problema tan serio como es el de la desigualdad, la pobreza, bueno, en fin, todo lo que hemos hablado. Gracias a los cuatro.